Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende en el horario que me estés viendo. Buenos Aires fue una ciudad caníbal, sí, fue una ciudad caníbal. Y no fueron tribus indígenas que eran salvajes y que se comían a la gente, no. Eran la supuesta civilización europea que ha venido a estas tierras. Bueno, para empezar a entender un poco de esta historia nos tenemos que ir a 1492, como ya saben, el descubrimiento de América por parte de Colón. Una vez que el continente descubierto, todas las potencias europeas buscaban tener un pedazo, ¿no? Pero España y Portugal se adelantan y firman el Tratado de Tordesillas, donde se dividen no solo América, sino el mundo en dos, ¿no? Que sería. Bueno, cuestiones que llegamos al siglo XVI, la década de 1530, reinaba Carlos I de España y Carlos V de Alemania, digamos, tenía esos dos títulos. Y veía con preocupación el avance de los portugueses sobre Brasil. ¿Por qué? Porque los brasileños bajaban cada vez más y más. Y ya estaban llegando por lo que hoy es Uruguay. Si bien el reino de España poseía alguna que otra fortificación o pequeño pueblo en lo que hoy es Argentina, sobre todo el norte o el Paraguay, pero no llegaba a lo que es la cuenca del Plata. Y los portugueses seguían bajando. Así que decide buscar a alguien que afronte, que pueda sostener el costo de una expedición a lo que hoy es el Río de la Plata. Bueno, en ese tiempo ya lo era, ¿no? Así que salta un tal Don Pedro de Mendoza, ¿no? Que tenía el dinero para poder solventar la campaña de descubrimiento. No, bueno, de población más que nada. El rey Carlos le da una tarea, que era fundar 3 ciudades o 3 fuertes, no recuerdo muy bien. Llegar a 1000 colonos en el término de 2 años. Crear un camino real desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico. Y no mucho más. Era una tarea ya muy difícil, ¿no? Obviamente no se sabía lo que había, ¿no? Estaba descubierto por arriba, no se sabía muy bien qué había, así que era medio difícil también, ¿no? Eh, Don Pedro de Mendoza tenía una particularidad, no sé si una particularidad, pero sufría de sífilis, así que el viaje lo hace muy mal. Consigue reunir 11 a 14 naves, una buena cantidad de soldados alemanes, los Lanzknechts, eran mercenarios, y población civil, si se puede decir, para poblar las nuevas zonas. Empieza a preparar todo para partir Mendoza, pero al emperador Carlos no le gustaba porque estaba tardando demasiado. Y los portugueses seguían bajando, así que le dice, y bueno, hay que apurar el asunto, así que hay que partir ya. Pero Mendoza se encontraba en un gran problema, porque Mendoza no había reunido los víveres, las armas, los animales y todo lo que es necesario, la logística necesaria para cumplir esa misión. Entonces habla con un tal, ¿no? Cabrera, Alonso de Cabrera. ¿Quién era Alonso de Cabrera? Era el hombre que estaba a cargo de la logística. Tenía una nave que estaba. Había toda la logística: los animales, los caballos, las mulas, los arcabuces, el agua, la comida. Bueno, le dice: yo tengo que partir ya. Quédate 20 días más en la península. Yo me voy a Canarias. En Canarias nos juntamos en 20 días y nos vamos para Buenos Aires. Bueno, Sudamérica, ¿no? Buenos Aires todavía no había sido fundada. Parte y llega a Canarias, lo espera 20 días y Cabrera no aparece por ningún lado. Así que decide irse, le deja dicho a Cabrera que cuando llegue parta inmediatamente hacia América del Sur. Y se va, emprende su viaje.
llega a las costas del Brasil, ¿no? Y decide parar porque Cabrera no había aparecido por ningún lado y ya el hambre, la sed, estaba haciendo pasar estragos. Decide parar, desembarcar, comprar unos víveres y seguir el viaje. En eso, un tal Oyolas, eh, era uno de sus oficiales, le dice a Mendoza que debido al estado de salud que tiene, el jefe de los arcabuceros, Osorio, está planeando un motín y lo planea asesinar, ya que decía que Osorio, que el estado de salud de Mendoza no los iba a llevar a buen puerto a nadie. Cuestión es que esto era una mentira y Mendoza se lo creyó. Así que una vez que desembarcan, se sienta Mendoza y hace que toda la tripulación lo salude. Pasan todos y cuando llega Osorio, el supuesto sublevado, lo agarran entre 10 personas y lo apuñalan. Después se termina enterando Mendoza que esto era una mentira y la tripulación dice que desde a partir de ese viaje, de ese suceso, perdón, la tarea, la campaña estuvo maldita. Bueno, juntan los suministros, suben a los barcos y siguen el viaje hacia lo que hoy es Buenos Aires. Llegan y deciden esperar en las costas de la futura Buenos Aires a Cabrera, pero Cabrera no aparecía. Pasaban los días y Cabrera no llegaba. Por lo cual deciden desembarcar y fundar la primera ciudad ahí. Le llaman, como ya saben, Santa María del Buen Aire. Era una población muy pobre, muy pequeña. Imagínense, casas de barro, techos de paja, con una defensa que constaba de una fosa y una muralla que eran aproximadamente 2,5 metros de alto, ¿no? Una muralla hecha de madera. Decían que la medida que se tomó, que más o menos eran 2,5 metros, 3, era de un hombre alzando una espada. Bueno, cuestiones que hacen la pequeña aldea, las defensas y llegan los querandíes. Los primeros 15 días, los querandíes se llevan muy bien con los españoles, traen comida, intercambian cosas, pero al día 15 esto cambia y empiezan a ser atacados los españoles por los indios. No se sabe por qué hasta el día de hoy. Los indígenas empiezan a asediar a los españoles y el hambre empieza a mermar, digamos. Perdón, a mermar no. Empieza a subir. Llegan hasta tal punto que los españoles deciden mojar sus botas, sus cinturones, para que salgan del cuero y poder comer algo. La gente intentaba escapar de la ciudad, pero esta gente que intentaba escapar era fusilada. La estaban pasando muy mal. Mendoza decide mandar varias expediciones, pero estas expediciones siempre volvían muy mal porque se encontraban con los indios o no encontraban nada. En una de las expediciones decide mandar a un tal Luján con su hermano, o sea, el hermano de Mendoza, y se encuentran con los indígenas al costado de un río donde se produce un feroz combate y Luján fallece, ¿no?, de un piedrazo en la cabeza al lado del río que estaba ahí y que ese río se llamaría en el futuro Río Luján. Los españoles no podían encontrar comida, básicamente. Así que quedaban los animales, los caballos que tenían, pero los caballos no se podían tocar. ¿Por qué no se podían tocar los caballos? Porque eran como, sé que es imposible, ¿no? Pero era como comerse un camión hoy en día porque lo necesitaban para transportarse, para transportar cosas, para combatir, para cazar, para todo. Así que 2 soldados españoles en la noche se esconden y matan a uno de los caballos y se lo comen.
Mendoza, enfurecido, manda a colgar a estos dos hombres, los cuelga y quedan ahí. Los cuerpos quedan como advertencia todo el día hasta que llega la noche, ¿no? Cuando llega la noche, algunos españoles se empiezan a acercar al cuerpo y lo empiezan a desmembrar y se los empiezan a comer. El hambre era tal que llevó a eso, y no fue el último caso de canibalismo en esa precaria Buenos Aires. También un español que había perdido a su hermano en combate decide quitarle el hígado y comérselo. Era una situación totalmente desesperada. En diciembre de 1536, los indígenas logran romper las defensas españolas, entrar a la ciudad y destruirla por completo. Los pocos sobrevivientes deciden huir. Se van hasta Santa Fe, donde había un fuerte, y se quedan ahí. Don Pedro de Mendoza estaba muy mal, decide volver a España, pero en el viaje muere por causa de la sífilis. Buenos Aires queda totalmente destruida y en el olvido. Obviamente, Buenos Aires fue fundado otra vez con una mejor suerte unos años después, aproximadamente unos 40 años después, en 1580, si no mal recuerdo, por Juan de Garay, que sería la fundación definitiva de Buenos Aires. Pero la primera fundación fallida, que se dice que fue maldita por el asesinato de un hombre que no tenía nada que ver.